Hola, mi nombre es Catalina Rodríguez. Gracias, Catalina, por acompañarnos. Nos gustaría que nos contaras un poquito de ti y de tu experiencia como psicóloga clínica. Ok, pues yo soy psicóloga javeriana, yo me gradué en el 2010, después hice una maestría en pedagogía en la Universidad de La Sabana y terminé una especialización en psicología clínica en la Universidad del Bosque. Realmente pues he tenido experiencia tanto en educativa como en clínica, pues porque he trabajado en clínica, digamos, en las tardes, noches, y pues durante el día trabajo en psicología educativa en un colegio. Pero bueno, mientras estaba haciendo la especialización, trabajé en la IPS del Bosque, pues atendiendo pacientes, y luego de eso pues he tenido mi consultorio, pero pues realmente es atiendo pacientes después como de las 6 de la tarde, más o menos. ¿Cómo crees que ha impactado en las personas lo que has trabajado? Bueno, pues no sé, me parece una pregunta difícil. Pues supongo que es, bueno, digamos que toda la terapia que yo manejo está basada un poco en entrenamiento en habilidades. Entonces, llegan personas que, por ejemplo, tienen ataques de pánico, que tienen ansiedad generalizada y de pronto, como a medida que van atravesando la terapia, que vamos trabajando, pues van teniendo como ciertas habilidades que no tenían antes. Por ejemplo, en conciencia emocional, como también en tolerancia al malestar. Entonces son personas que también empiezan a manifestar como que sienten una mejoría en su estado de ánimo, en las cosas que les gusta hacer, como a partir de aprender ciertas habilidades que de pronto no tenían antes. Son personas que llegan muy angustiadas porque dicen necesito un cambio en mi vida, y a medida que van como entrenando en estas habilidades empiezan como a generar cambios en sus vidas. Entonces me parece pues muy interesante poder generar eso, porque a veces uno dice, bueno, la terapia siento que puede ser un poquito ambigua, que entonces hablamos y hablamos y a dónde llegamos. Siento que este enfoque especialmente pues de entrenamiento en habilidades lleva a que uno vea los cambios un poco más rápido y que uno vea que las personas se empiezan a sentir mejor y que empiezan a hacer cosas por sí mismos, y pues supongo que eso es lo que les puedo aportar. ¿Qué debe saber un psicólogo para ser un psicólogo clínico? Yo creo que cuando salí de la universidad yo sentí que por ser psicóloga pues cualquier persona podría hacer terapia, pero después una vez como que empecé realmente a trabajar me di cuenta que a uno le falta, o sea, es decir, uno cuando se gradúa de psicología uno sabe muchas cosas, pero ya la práctica como tal es muy diferente. Entonces sí pienso que un psicólogo clínico necesita un posgrado, porque ahí es donde realmente aprendes las herramientas para la terapia. Y lo otro es que pues a veces uno se imagina que la psicología clínica necesariamente tiene que ser desde un enfoque de la enfermedad, del problema, pero pues también me di cuenta un poco como en la especialización tenía un enfoque de autoeficacia. Entonces digamos que se basaba, era como en esas herramientas que tenían los seres humanos para lidiar con la dificultad, es decir, como a partir de la resiliencia, de la gratitud, de un montón de otras cosas que a veces uno no tiene en cuenta, y pues que también son muy bonitas de la psicología clínica. Entonces por un lado es como, pues siento que uno tiene que seguir estudiando porque pues realmente no es como que ya te las sabes todas, y por otro lado pues que hay otros enfoques de la psicología clínica que también son muy interesantes que uno tiene que conocer. ¿Qué piensas de las descripciones que hacen otros psicólogos sobre la psicología clínica? Pues yo siento que los psicólogos también tienen un poco como, no sé, como que piensan que la psicología clínica, es decir, digamos que los psicólogos que han estudiado otras cosas, o sea, por ejemplo, organizacionales o educativos, entonces piensan que la psicología clínica es como para catalogar a las personas dentro de una enfermedad. Entonces critican mucho el DSM-5, dicen pues que no están de acuerdo, que les parece que esa es una forma también como de hacer que las personas no tengan como la posibilidad de cambiar. Pero yo siento que también es el enfoque que tú le das. Entonces de pronto pues a veces en la universidad uno sí aprende como, bueno, entonces cómo diagnosticamos y después de ese diagnóstico qué hacemos con eso,
pero pues digamos como la psicología clínica es mucho más, es qué pasó antes, qué pasó después, qué es lo que mantiene la dificultad, la familia, la persona, cuáles son las habilidades que tiene. Entonces yo siento que a veces como que lo ven desde un punto de vista muy reduccionista, como no es que entonces tú eres una persona ansiosa y ya, entonces como que eso es lo que hace el psicólogo clínico y entonces un poco te habla y te habla y te habla, pero no llegan a ningún lado. Entonces digamos que por eso yo creo que a veces no hay tanta credibilidad, yo siento, en algunos momentos y en ciertas personas. Pues de pronto también se han encargado de eso los psicólogos que, no sé, que de pronto no han estudiado lo suficiente para poderlo hacer y dejan como una mala imagen, supongo. Pero sí siento que a veces es como algo negativo. Según sus años de experiencia, ¿qué relación o diferencias se establecen entre la psicología clínica y la psiquiatría? Pues yo siento que de todos modos de base hay una diferencia muy grande y es que los psiquiatras son médicos. Entonces, pues digamos que tienen también una visión distinta del ser humano, pues porque también tienen en cuenta lo físico, porque también han tenido como experiencia con medicar, con, no sé, con otro tipo de elementos. Pues desde mi experiencia los psiquiatras trabajan más con como trastornos como la esquizofrenia, como, no sé, digamos cosas un poco más complejas en términos como de, pues que necesitan realmente un acompañamiento de medicamentos, aunque hay algunos psiquiatras que también hacen psicoterapia, pero digamos que se centran más, o por ejemplo también he visto que trabajan mucho con anorexia o con trastorno bipolar, y los psicólogos se han centrado más, digamos, con todo lo que tiene que ver con ansiedad, con dificultades familiares, con dificultades de pareja, como de pronto más de lo que pasa en la cotidianidad, que son como dificultades más cotidianas, supongo yo. Okay. ¿Por qué es importante la psicología clínica en la actualidad? Pues precisamente por lo que decía antes un poco, entonces yo pienso que las personas ven la psicología clínica como tú tienes que ir a hablar cuando algo te pasa malo, pero en realidad no, yo siento que la psicología clínica es como una forma en la que tú puedes empezar como a resignificar la vida, tu vida y aprender como cosas nuevas y poder hablar con una persona que de pronto te puede también orientar en ciertos momentos difíciles de la vida, pero pues no necesariamente es porque tú tengas porque estés loco, como piensan las personas, sino porque realmente a veces uno simplemente necesita como organizarse. Y yo siento que la psicología clínica no le permite eso, como no solo hablar y pensar sobre la vida, sino también aprender como habilidades y también de pronto como reconocer cosas que uno mismo no puede ver desde la perspectiva, o sea, a pesar de que uno sea una persona muy introspectiva, hay ciertas cosas que uno simplemente no puede ver porque están muy cercanas a uno. Entonces, pues, y que no es lo mismo que te lo diga tu amigo, que te lo diga tu mamá, porque esto es desde una perspectiva terapéutica. Entonces, yo pienso que eso también a uno lo ayuda a organizar, como yo también he ido a terapia, pues, es decir, porque todos necesitamos un poco como esa compañía, esa guía, sí, como ese espacio específico donde yo puedo como pensar en mí y en lo que yo necesito para mi futuro, de pronto. Listo, y ya para terminar, ¿cuál sería tu consejo principal para un estudiante de psicología que aún no sabe por qué énfasis irse? No sé, yo creo que uno siempre siente como lo que a uno le gusta y pues uno piensa de pronto como en 10 años donde me imagino. Entonces uno dice como no, pues realmente yo me imaginaría trabajando en una empresa con muchas personas, o realmente a mí sí me gusta mucho el tener mi consultorio y poder tener mi consultorio como a mí me gusta y poder hablar con las personas, o a mí me gustan más los colegios, trabajar en grupo. Entonces yo siento que también depende de lo que uno se imagina, como si es a nivel individual o si es a nivel grupal o si es a nivel empresarial. Yo creo que uno siempre sabe más o menos qué tipo de cosas le gustan. Entonces, por ejemplo,
no sé, si para mí es difícil hablar en público como con un montón de personas, entonces posiblemente no haga talleres, porque pues yo sé que eso no es algo que me interese mucho. Pero sí, a mí yo disfruto de escuchar a las personas y de pronto pues como tener una relación más uno a uno podría pensar en terapia y ahí decidir de pronto qué enfoque a uno le gusta, como dependiendo también de la personalidad de uno, yo creo. Pero digamos como que lo que a mí, no sé, como que más me ha servido es como ir a conocer los espacios donde podría trabajar. Entonces, un poco cuando me gradué de la universidad, yo dije como no, a mí me gusta mucho la educativa y hice mi maestría en eso. Pero después yo dije como no, si hubiera trabajado un poco más, de pronto me hubiera dado cuenta como que realmente lo que a mí me gusta y me encanta es la clínica y lo hice un poco más tarde en mi carrera, pero pues de pronto si hubiera tenido la experiencia de vivir muchos más espacios, pues lo hubiera escogido antes. Yo creo que es como de meterse en la, como en la cancha, en la experiencia. Ok. Ok, listo. Muchísimas gracias.